La provincia de Buenos Aires paga la totalidad de los subsidios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires paga el 40% cuando tiene ganas. Vos te parás a las 6 de la tarde en cualquier avenida de la Ciudad de Buenos Aires y ves pasar unidades vacías o con 4 o 5 personas. Cuando a las 6 de la tarde te parás en la estación de Moreno, por ejemplo, y tenés que hacer una hora de cola para poder subirte a una unidad. Esto nos marca que... El flujo. Claro, y aparte el tercer cordón y el segundo están subsidiando ¿A la capital? a la capital. ¿Cómo se empieza a trabajar desde un ministerio de cero? ¿O no es tan así en el caso del Ministerio de Transporte en la provincia de Buenos Aires? Creo que Axel lo definió muy bien, que el transporte es la columna vertebral de la actividad económica y social de la provincia. Con lo cual, no es solamente tener una mirada sobre los camiones, sino sobre el movimiento económico de la provincia y el PBI de la provincia. ¿Sería como una especie de hidrovía, pero de la provincia? Un poquito Claro, más porque chica. el Canal Magdalena está íntegramente en la provincia de Buenos Aires. ¿El gobierno de Axel Kicillof pagó favores políticos con el cargo de ministro que te digo a vos? Si la pregunta es si el gobierno o el gabinete de Axel está loteado, te digo que no. ¿Cómo se empieza a trabajar desde un ministerio de cero? Digamos, o no es tan así en el caso del Ministerio de Transporte en la provincia de Buenos Aires. Bueno, tiene como todo, ¿no? Ventajas y desventajas. Yo creo que me ha ayudado mucho el poder hacerlo de cero, armar los equipos de cero, además con tanto, digamos, con tanto que nos ha propuesto el gobernador al armar diferentes áreas que estaban en diferentes ministerios y hoy que empiezan a ser prioridad. Vos pudiste nuclear dentro de tu ministerio recientemente creado dependencias que estaban en otros, no solamente en obras públicas. Exactamente. Vos fijate que hoy podemos estar hablando de un gran proyecto como es el control inteligente de carga en las rutas por 3 motivos. Primero, por un camión sobrecargado ni dobla ni frena de la misma manera, con lo cual es inseguro. El segundo tema es que nos rompen todas las rutas. Y el tercero, y no menos importante, que todo lo que está por encima de la carga que pueden llevar está en negro, con lo cual es un perjuicio para todos los bonaerenses. Ahora, digo, el Ministerio de Transporte no maneja, digamos, no maneja el tema aeronáutico y no maneja el tema de los trenes, porque no tiene la provincia. Sí, digo, ¿no es demasiado un Ministerio de Transporte para los camiones y los autos? No, a ver, la provincia de Buenos Aires tiene todo lo que es aeródromos y aeroclubes. De hecho, estamos trabajando ahora en el balizamiento de muchos aeródromos para tener un anillo sanitario, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que no es directamente de jurisdicción federal, lo administra toda la provincia de Buenos Aires, pero además tenemos que ver con todo lo que es la logística, ¿no? Mira, creo que Axel lo definió muy bien, que el transporte es la columna vertebral de la actividad económica y social de la provincia. Con lo cual, no es solamente tener una mirada sobre los camiones, sino sobre el movimiento económico de la provincia y el PBI de la provincia. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los corredores productivos, lo que tiene que ver con la infraestructura portuaria, que eso es lo que nos va a permitir tener una logística más moderna y poder tener ventajas comparativas al momento de Los poder puertos exportar. sí están bajo la jurisdicción Tenemos una actividad o jurisdicciones compartidas con el Ministerio de Producción. Yo trabajo más sobre lo que es la logística del movimiento de los puertos, cómo desarrollar también centros multimodales o nodos multimodales de transporte para poder compactar o consolidar carga en trenes y poder llegar a los puertos. También lo que tiene que ver con la planificación, diagramación y ejecución del Canal Magdalena, que eso no solo le va a dar soberanía a ingresos de la provincia de Buenos Aires, sino que va a permitir que todo lo que venga de las hidrovías, incluso el Puerto de la Plata, salgan aguas profundas sin pasar por Uruguay. Hoy eso es un perjuicio tremendo que tenemos todos los argentinos, porque cada vez que sale un buque a alta mar tiene que pasar por aguas jurisdiccionales uruguayas. ¿Y el proyecto del Canal de Magdalena cómo está? ¿O qué plazos tiene?
Digamos, ¿qué proyección tiene? Digamos, bueno, eso lo estamos trabajando hoy con el Ministerio de Transporte de la Nación. Muy probablemente con los fondos adecuados pueda ejecutarlo la provincia de Buenos Aires en poco tiempo esa obra. Lo que sí está absolutamente claro que el gobernador tiene una visión estratégica de lo que es la provincia de Buenos Aires como polo productivo y fundamentalmente como generador de riquezas. Y para poder, vuelvo a repetir, tener ventajas comparativas en lo que tiene que ver con la logística del mundo, vos fíjate que hoy 4 armadores te fijan el precio y a dónde podés exportar operando del puerto de la provincia de Buenos Aires. Que además eso nos genera... ¿4 armadores quiénes son? Merckx, okay. Los que aparecen en los cartelitos de los contenedores. Exactamente. Cuando hoy la provincia, la Argentina tiene un mercado mucho más diversificado, tiene un comercio cada vez más intenso con el sudeste asiático, con China, lo cual nos permite también tener un desahogo, pero me refiero a esos 4 armadores que operan en el puerto de la ciudad, un puerto obsoleto, que solamente pueden operar buques de poco calado, que nos termina convirtiendo en fleteros de Montevideo, ¿no? Porque hoy a ellos les conviene más consolidar carga en Montevideo y de ahí salir con buques más grandes a aguas profundas. Obras que hemos hecho, por ejemplo, importantes. Y digamos, volviendo al tema Magdalena, ¿hay algún plazo, hay alguna inversión estimada, hay algún proyecto ya que esté a punto de salir o de canalizarse? Estamos en las últimas etapas de planificación, serán alrededor de 4.500 millones el canal Magdalena, lo que pasa que se repaga solamente con el peaje de ¿Y eso lo va a administrar la provincia? Es la idea de lo que estamos trabajando. Digamos, ¿sería como una especie de hidrovía, pero de la provincia? Un poquito claro, más porque chica. el canal Magdalena está íntegramente en la provincia de Buenos Aires, con lo cual... O sea, la hidrovía tiene jurisdicción nacional, provincial, interprovincial. Exactamente. El Magdalena sería solo provincia de Buenos Aires. Solo provincia de Buenos Aires. ¿Ni siquiera el municipio tendría intervención? No, porque son aguas que tiene jurisdicción la provincia. Ajá, o sea que eso y ahí también están viendo, digamos, establecer una estructura para manejar eso, digamos, ¿no se va a concesionar, por ejemplo? No, yo incluso creo que debemos discutir a futuro, ¿no? El actual esquema de consorcios de los puertos. Me parece que hoy la provincia de Buenos Aires, para definir políticas productivas, debería tener otro control, pero bueno, es lo que nos marca la legislación que tenemos hoy y tenemos que construir de esa manera. A ver, contanos, ¿cómo funciona hoy los consorcios? ¿Por qué están? ¿Y cuál sería el esquema administrativo jurídico para el cual a vos te sentirías más cómodo o estaría más acorde con el proyecto de Kicillof? A ver, el consorcio es el que tiene que administrar ingresos e invertir en crecer. Ahora, ¿por qué va a invertir un consorcio en ampliar su capacidad operativa si es lo mismo sacar la carga en un mes que en 3 meses? Lo único que porque él percibe la renta por la carga, por el alquilaje, no por tiempo. Claro, la carga va a salir de la misma manera, lo que se encarece justamente el flete, pero al consorcio no le cambia nada, salvo que tenga un incentivo para como lo tiene hoy, con el impulso que está dando Nación y provincia en la inversión en obras portuarias. Por ejemplo, con las obras que se hicieron en Bahía Blanca se va a poder sacar gran parte de la energía que se está produciendo hoy en Vaca Muerta y que va a salir a través del puerto de Bahía. Claro, pero digamos, en la provincia en ese caso es un consorcio, el de Bahía Blanca, del puerto Todos de los Bahía, puertos de la provincia de Buenos Aires son consorcios, exactamente. ¿Y el esquema al que vos te gustaría ir o el gobierno por ahí pensaría en ir, cuál sería? Esto es un debate que se tiene que dar a nivel legislativo y obviamente el gobernador hará sus definiciones. Yo creo que hoy con tener solamente institucionalmente la presidencia del consorcio no alcanza. Yo creo que... eso queda para el gobierno, la presidencia del consorcio está para el gobierno, pero hay otras decisiones que las toman otros actores. Y se toman un directorio, ¿no? Entonces las decisiones son más lentas, tienen quizás alguna orientación diferente. Si los puertos fueran de
del Estado provincial, los pensaríamos y los diseñaríamos y operaríamos en función de la actualidad económica de la provincia y lo que necesita la provincia y fundamentalmente los operadores que necesitan exportar. ¿Y qué habría que hacer para estatizar o reestatizar los puertos de la provincia? Es un debate que incluso toca rasgos constitucionales, ¿no? Es un debate mucho más profundo. Igual, de todos modos, estamos trabajando muy bien. Ha crecido muchísimo la actividad y en esto también nos ayuda la gran inversión que se ha hecho a nivel ferroviario desde el Estado Nacional. Vos fíjate que hasta hace 3 años atrás el mayor registro de transporte de carga había sido 3 millones de toneladas y el año pasado se movieron 8 millones de toneladas en el transporte de carga ferroviario. ¿Y en la provincia o en todo el país? No, en todo el país. Y este año pero la mayoría es en la provincia, ¿no? Y este año ya vamos por los 12 millones. Bueno, pero vos fíjate que se llegó con el tren de carga. 12 millones de toneladas. 12 millones de toneladas en lo que va del año. Pero además, fíjate que se llegó con el tren hasta Justo Darac, en la provincia de San Luis. Prontamente va a llegar también no solo al parque industrial más grande que tiene San Luis, que es en Villa Mercedes, sino la idea es que llegue hasta Mendoza también. Bueno, todo el proceso de décadas de desinversión ferroviaria hoy se está recuperando, tanto en cargas como en transporte, y creo que es una política muy, muy sana para justamente para abaratar también los costos de la logística, que para nosotros es fundamental. Antes de pasar al plano del usuario, del agente, del poblador que requiere del transporte público, en materia de lo que sería estrategia o proyecto del área de transporte, pero desde lo productivo, como lo que estábamos hablando recién, ¿cuál sería el otro hito o el otro objetivo que plantean ustedes? Bueno, yo creo que la provincia de Buenos Aires está en condiciones también de convertirse en operador ferroviario. Si bien no tiene ferrocarriles, con el ¿Cómo sería eso? Con el sistema de Open Access que ha propuesto el Estado Nacional, convertirse en operador en determinados ramales, con unidades propias, que hasta incluso nos puede servir hasta para fijar precio testigo del movimiento de cargas, pero fundamentalmente también para rehabilitar ramales que hoy están en desuso. Por ejemplo, rehabilitando uno de los 2 ramales que están en desuso entre Olavarría y Quequén, estaríamos incorporando 1.100.000 toneladas más al movimiento del puerto de Quequén. Obviamente con un transporte más limpio. ¿Y cómo habría que hacer para que la provincia opere un servicio de transporte de carga, en este caso ferroviario? Se diseñaría dentro del Ministerio de Transporte una unidad ejecutora. La provincia tendrá que adquirir máquinas, vagones y operar dentro del sistema de Open Access de Trenes Argentinos, que es la que brinda las vías. Es como el dueño de la autopista que te cobra peaje por pasar. Exactamente. Ajá. Y esa vía estaría, por ejemplo, esa que pusiste de ejemplo, estaría como para operarse. Hay que invertir para recuperarla, está la vía, pero hay que hacerla más segura, hay que invertir en ella. Pero este sistema de Open Access funciona, por ejemplo, en Estados Unidos. Vos te parás en una barrera y por ahí ves pasar un color de tren para un lado, otro color de tren para otro, y son diferentes empresas que se dedican a hacer logística dentro de un sistema único de férreo. Sí, la provincia de Buenos Aires tuvo hasta no hace mucho una unidad ejecutora de ferrocarril provincial. Eso desapareció. ¿Qué pasó? Digamos, hubo incluso situaciones de irregularidades, de mal manejo de fondos, digo. Bueno, eso se traspasó todo a la órbita nacional. Por eso hoy, por ejemplo, el tren a Mar del Plata, que se ha recuperado, lo opera Sovse, que es la empresa de trenes argentinos, y ha sido reparado también por la empresa de infraestructura, que es ADIF, y es los que vienen recuperando todo el sistema férreo. Como el tren transpatagónico, que se está trabajando para conectar distintas localidades del sur. Bien, vamos entonces al transporte público de pasajeros. La pandemia cambió bastante el tema del transporte, hubo que readaptarse, readecuarse.
¿Cómo está hoy por hoy eso? ¿Se volvió toda la normalidad? ¿Ya están todos regularizados? Las empresas que cayeron, porque algunas tuvieron que cerrar o por lo menos tuvieron que deshacerse de unidades, se pudieron recuperar. El transporte en una provincia tan grande como la provincia de Buenos Aires es el suficiente, necesita más. ¿Por dónde se trabaja en el diseño de eso? A ver, el primer dato, no sé si la palabra es volver a la normalidad, pero en la actualidad hay, te diría, entre un 15, en la zona AMBA, un 15-18% menos pasajeros que lo que había prepandemia. Esto porque evidentemente han cambiado costumbres, la cuestión de home office o cuestiones que se irán viendo con el correr de las semanas, pero o sea, al día de hoy hay 15% menos. Hay un 85% menos de pasajeros, tanto en transporte automotor. 85% se llegó hasta un 85%. De ahí exactamente. No, hasta ahí. De cada 100 personas que viajaban en colectivos y en trenes, hoy están viajando 85. ¿No? Este es los datos duros. En el área metropolitana, estos son los datos duros que surgen de la CNRT y del sistema de fiscalización de la provincia de Buenos Aires. Acá nosotros tenemos que discutir y estamos empujando que se constituya lo que ya está creado por ley, que es el ente regulador del transporte del AMBA, que lo integran la ciudad, la nación y la provincia. Hoy hay una simetría tremenda porque merced al pacto fiscal del 2018, que se le traspasaron a las jurisdicciones, a las provincias y a la ciudad la responsabilidad de pagar los subsidios, ha quedado todo distorsionado. La provincia de Buenos Aires paga la totalidad de los subsidios, la ciudad autónoma de Buenos Aires paga el 40% cuando tiene ganas, y evidentemente hay una distribución de estos fondos que vemos que genera faltantes en un sector de la población o del AMBA y que está en exceso en otras partes. Vos te parás a las 6 de la tarde en cualquier avenida de la ciudad de Buenos Aires y ves pasar unidades vacías o con 4 o 5 personas. Cuando a las 6 de la tarde te parás en la estación de Moreno, por ejemplo, y tenés que hacer una hora de cola para poder subirte a una unidad. Esto nos marca que el flujo. Claro, y aparte el tercer cordón y el segundo están subsidiando a la capital. ¿No? Hay un exceso de oferta y hay en una parte del AMBA. ¿Y eso no es justamente materia de que lo discutan desde el Ministerio de Transporte de la provincia? Claro, bueno, eso es lo que estamos planteando, pero la mesa es justamente es el ente regulador del AMBA. Hoy la potestad de regular todo eso lo tiene el Ministerio de Transporte de la Nación, donde se plantea una simetría también, donde la ciudad dice, no, si a mí no me lo traspasan con los fondos y por ley, no los recibo. Cuando la ley y la cuestión de los fondos se dirimió en el pacto fiscal del 2018, que lo firmó Horacio Rodríguez Larreta. Y esas asimetrías es lo que han generado también algunos conflictos como los que hemos vivido en las últimas semanas, con algunas restricciones que imponen las empresas y otras restricciones que imponen los paros de los trabajadores. Es bueno que me lo comentes, porque realmente hay algo mucho más allá que solamente reclamar una deuda que sí que existe. ¿Y esa deuda la tiene la provincia, la nación? La tiene la nación, la provincia está al día con todas sus obligaciones. No tiene que ver con las compensaciones, sino con un reconocimiento de retroactivos por mayores costos que se hizo en el sistema, porque obviamente hubo un proceso inflacionario, hubo un proceso de paritarias, que es mucho menos del 5% de lo que pone el Estado todos los años en el sistema. De hecho, yo recuerdo una deuda de más de 3 meses del antiguo ministro Dietrich y nadie se animó ni siquiera a levantar la voz. Pero fíjate vos qué paradójico, lo que nosotros le planteamos de saldar la deuda entre fines de agosto, septiembre y octubre, como se vino dando y como está planteado que va a ser, fue rechazado hace 15 días y fue aceptado el día de hoy, ¿no? Entonces, evidentemente,
pudo haber habido alguna otra intencionalidad. ¿Cuál sería? Pero la desconozco, porque si no podía funcionar hace 15 días, ¿por qué puede funcionar hoy? ¿Puede ser que haya habido un interés empresario de castigar a la provincia de Buenos Aires? Mirá, si bien el reclamo era al Estado federal y además... Porque el mayor impacto estaba en el conurbano. Es que las 127 líneas de jurisdicción federal, el 90% de los pasajeros son de la provincia de Buenos Aires. Pero fíjate que el principal conflicto estaba en las 32 líneas de la ciudad, que como no está pagando la ciudad, Nación dejó de pagarlas estos últimos 15 días. Entonces protestan los dueños de las líneas de la ciudad, pero el impacto es en el conurbano. Claro. Jorge, te llevo un poco al plano de la política, porque bueno, vos integrás una de las patas del Frente de Todos, oficialismo a nivel nacional y provincial, el Frente Renovador, que integra el Frente de Todos. En este último mes, justo estamos cumpliendo un mes de que se empoderó el Frente Renovador dentro del Frente de Todos. ¿Cambió en algo en la provincia de Buenos Aires la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía? ¿La relación de Kicillof con el Frente Renovador en la provincia es igual? ¿Está mejor? ¿Hay algún tipo de rispideces mayores porque esté Massa o no? ¿Cómo es esa relación? No, muy por el contrario. Mira, siempre fue muy buena, no solo en términos personales, la relación de Sergio con Axel, sino a nivel político. Hasta incluso te diría, mira, los 2 primeros años de gobierno del gobernador Kicillof, donde no hubo ministros del Frente Renovador, solo con ver la cantidad de veces que Sergio Massa entró a la residencia del gobernador en pos de trabajar en conjunto, de ayudar a la gestión, marca el compromiso que ha tenido siempre Sergio con la provincia de Buenos Aires. Hoy lo que te puedo decir que ha cambiado es que hay muchísima más esperanza y fundamentalmente tranquilidad en una persona que es capaz de construir consensos, que es capaz de establecer políticas. Por eso no cometo ninguna infidencia. En las charlas que tengo frecuentes con el gobernador me transmite la tranquilidad que le genera que esté Sergio en ese lugar. Te voy a hacer una pregunta que tal vez resulte un poco incómoda, pero digo... Me siento mejor entonces, sí, sentate si mejor. va a ser incómoda. Digamos, de alguna manera el gobierno de Axel Kicillof pagó favores políticos con el cargo de ministro que te digo a vos. Vos recién hablabas, hasta hace un tiempo no había ministro del Frente Renovador y ahora sí lo hay. A ver, si la pregunta es si el gobierno o el gabinete de Axel está loteado, te digo que no. De hecho, quien elige es el gobernador. No es que al Frente Renovador le dieron un cargo y que de ahí surgí yo. No, fue una propuesta. Y la verdad que no hubo nunca un desequilibrio en los 2 primeros años por no haber tenido un ministro. De hecho, sí hubo propuestas, pero por distintas razones aquellas personas que se le ofreció tuvieron otras responsabilidades. Nunca hubo una tirantez en ese sentido. Y digamos, la renovación que armó el gabinete después de las elecciones del año pasado, digamos, ¿aceitó el funcionamiento o generó algún inconveniente en lo que es la administración pública en el día a día? Al contrario, yo creo que los cambios le vinieron a dar mucho más política al gabinete. O sea, compañeros como Leonardini o como Martín Insaurralde tienen una impronta de poder vincularse y de poder comunicar las acciones de gobierno y fundamentalmente de gestionar el día a día. Yo sinceramente no me quiero poner en ese escalón porque claramente no lo estoy, pero lo que hemos podido generar una inmediatez más grande entre la gestión, que ya de por sí era muy buena, porque la verdad, pese a la pandemia, se ha hecho en la provincia de Buenos Aires lo que no se hizo nunca. De hecho, estamos por inaugurar la escuela número 100. ¿Es dar gestión o ocupar espacios en la administración pública para funcionarios y directores? Porque, ¿sabés por qué te lo pregunto? Sí. Porque si vos haces la cuenta,
el Ministerio de Obras y Servicios Públicos tenía un ministro y 60 cargos de funcionarios, de secretarios y subsecretarios, y se convirtió en 3 ministerios con casi 180 direcciones, subdirecciones y subsecretarías, digo. En el caso nuestro lo que ha crecido es un ministro, ¿no? Porque tenemos una estructura relativamente bastante delgada, pero como he tenido la posibilidad de diseñarlo... Pero la estructura tiene 70 direcciones y 79. A lo que voy es, lo que antes no era prioridad, hoy sí lo puede ser. ¿Como por ejemplo? ¿No? Por ejemplo, las cuestiones del transporte público, por ejemplo, llevar adelante un programa de control de carga, la vinculación entre la producción y la logística, que antes era una cuestión que pasaba porque pasaba nada más, ¿no? Hoy nosotros tenemos vinculación hasta con el precio testigo del flete de la cosecha gruesa y de la cosecha fina, ¿no? Estamos mucho más inmersos en esas cuestiones. Después podemos discutir si un ministro, un secretario, un subsecretario, más o menos. Lo que sí te puedo asegurar es que el nivel de exigencia para estar en el gabinete de Axel es muy, muy intenso. Y lo digo por experiencia personal, ¿no? Que es un gobernador que está... Creo que desde Felipe Solá no había nadie que estuviera tan metido en la gestión, en el cual tenés un ida y vuelta continuo, y además dentro de 3 semanas o 2 meses, cuando le venís a plantear o él te reclama algo que charlamos, está muy encima de cada una de las decisiones de la gestión.